Bueno, buen día. Vamos a seguir con el tema que habíamos empezado a ver de clases de complejidad. ¿Se acuerdan que estamos hablando de complejidad computacional de problemas? Esto es lo que se conoce como teoría de la complejidad computacional. Entonces había problemas que eran más fáciles que otros. Algunos se podían resolver en tiempo polinomial, otros no. Y les había comentado que incluso había algunos que no sabíamos si se podían resolver en tiempo polinomial o no. Lo que sí habíamos desarrollado es todo un marco teórico para analizar y comparar esos problemas entre sí. Entonces, en términos relativos, podemos decir, bueno, este es no más difícil que este otro y cosas de ese estilo, ¿no? Habíamos en particular escrito esta notación x igual a p de i, si podíamos reducir x a i. Informalmente podíamos resolver x haciendo llamadas a un algoritmo que resuelve y. Entonces, si sé cómo resolver y, automáticamente sé cómo resolver x, así que en ese sentido y es más difícil que x, o x es más fácil que y. Eventualmente de complejidad igual. Esto lo habíamos formalizado un poco más, ¿no? Tenemos que hacer una cantidad de llamadas polinomial en el largo de la entrada y construir una instancia de uno en términos de la otra, también en tiempo polinomial, etc., ¿no? En general, o sea, la definición más general es que uno hace una cantidad polinomial de llamadas a una caja negra, un algoritmo que resuelve el otro. La mayoría de las veces lo que tenemos haciendo es una llamada, o sea, transformamos una instancia de un problema en una instancia del otro, resolvemos el otro y con eso volvemos para atrás. Todo ese proceso nos lleva tiempo polinomial. Entonces habíamos dicho que hay una clase de problemas que informalmente o en términos intuitivos son problemas para los cuales es difícil construir una solución, ¿no? Pero es fácil verificar si una solución es correcta. Había dado algunos ejemplos, por ejemplo, encontrar un camino o un ciclo hamiltoniano en un grafo es un tipo de esos problemas, ¿no? Parto de un vértice, quiero recorrer todos los vértices sin repetir ninguno, a lo largo de un camino. Entonces, si me lo dan hecho, verificar que efectivamente pasa por todos los vértices y no repite ninguno, eso es fácil, sin embargo, encontrar uno es difícil, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas, que además aparecen abundantemente en todo tipo de problemas más concretos, esto es una definición bien abstracta. Entonces, vamos a formalizar un poco cómo es que, cuál es esa clase, ese conjunto de problemas, ¿tá? Entonces vamos a decir que
Entonces, esa idea de que uno puede verificar rápido si una solución, si una solución es correcta o no, o sea, si dada una solución al problema, verificar si es correcta o no, eso lo vamos a formalizar a través de lo que le vamos a llamar un certificador eficiente. Entonces, un certificador eficiente es un algoritmo que en tiempo polinomial hace eso. Yo le doy una instancia del problema y una solución, algo que yo afirmo que es una solución, y este algoritmo en tiempo polinomial me dice sí, está bien. ¿Ah? Por ejemplo, el problema, no sé, de independent set, que yo tenía que buscar un conjunto de vértices independientes en un grafo. ¿Ah? Yo te doy una instancia del grafo, te digo quién es K, es decir, cuántos son los vértices que tiene que haber ahí. Eso por un lado. Si me dan eso solo, resolverlo es complicado. ¿Ah? Pero me dan eso y además me dan, esta es la lista de vértices. ¿Ah? El certificador eficiente lo que hace es agarrar el grafo, agarra la lista de vértices, se fija, son todos independientes entre sí, ok, responde que sí. ¿Ah? Entonces, eso es un certificador eficiente. Vamos a escribirlo.
¿no? Entonces recuerde que las instancias de los problemas en definitiva terminan representándose de alguna manera, que no estamos siendo muy explícitos con eso en general, que es una tira de bits. Entonces, al final de cuentas, cualquiera sea el problema, yo voy a representar las instancias de ese problema de alguna forma en memoria y eso va a ser una tira de bits, ¿no? Entonces, y el certificado para verificar que una instancia del problema efectivamente tiene una respuesta afirmativa, en definitiva es eso, también es otra tira de bits, ¿no? Que representan, por ejemplo, el conjunto de vértices que son independientes entre sí en un grafo, ¿no? Entonces, este algoritmo certificador toma dos entradas que son dos cadenas de bits. Una cadena representa una instancia del problema, otra cadena representa un certificado, es decir, una prueba de que efectivamente existe, por ejemplo, un conjunto de k vértices independientes en un grafo, ¿no? Y responde o 1 o 0, ¿no? Responde 1 si efectivamente me convenzo de que hay un conjunto independiente de vértices de ese tamaño, o 0 en otro caso, ¿no? Si, por ejemplo, ese conjunto de vértices no fueran independientes entre sí. Entonces, la propiedad que se tiene que cumplir, lo que le pedimos a ese certificador eficiente, es que además exista un polinomio P tal que X es una instancia con respuesta afirmativa para el problema original X grande, si solo si existe un certificado, ¿no?, de largo acotado por un polinomio en función del tamaño de la instancia, ¿no?, tal que el certificador responde que sí, responde 1, ¿no? O sea, en términos de, por ejemplo, el problema de independent set, es decir, para un grafo existe me da un grafo que es la instancia del problema y un tamaño k que es el tamaño del conjunto independiente que quiero que tenga por lo menos, ¿no? Entonces, la respuesta es afirmativa, es decir, existe un conjunto independiente de al menos ese tamaño para ese grafo, si, solo si, puedo encontrar un certificado que hace que esto responda que sí. Traducido, lo que quiere decir, si o solo si existe un conjunto de vértices que satisface lo que yo quiero, ¿ah?, que son independientes entre sí y que tienen un tamaño al menos de k vértices. Entonces, cuando yo represento ese conjunto de vértices como una tira de vértices y la pongo acá junto con la instancia del problema, esta vez responde que sí. ¿Tá? Y es un sí y solo sí. Entonces ven cómo de alguna manera esta definición está capturando esa idea, ¿no?, de problemas que no necesariamente puedo encontrar una solución eficientemente, pero sí, si me presentan con una, puedo responder que sí o que no en tiempo polinomial. Ese es el rol del certificador. Entonces, habíamos definido, esto es lo que se llama una clase de complejidad que le llamamos NP, ¿no? Habíamos definido otra clase de complejidad que le llamamos P, que era el conjunto de los problemas que se pueden resolver en tiempo polinomial, ¿no? Entonces, una primera observación es que P es un subconjunto de NP, ¿verdad? ¿Por qué se cumple que P es subconjunto de NP? Si yo tengo un problema en P, que quiere decir que se puede resolver en tiempo polinomial, ¿puedo asegurar que pertenece a la clase NP? ¿Qué es lo que tengo que probar? Tengo que probar, si quiero probar que un problema pertenece a NP, tengo que probar que existe un certificador, ¿no? Un algoritmo que...
¿Cuál sería ese algoritmo certificador? Claro, o sea, simplemente ignoro el certificado. Si yo sé cómo construir una solución en tiempo polinomial, me dan la instancia del problema, por ejemplo, me dan el grafo, me dan el K, ¿tá? Y si yo supiera cómo resolver eso en tiempo polinomial, o de encontrar un conjunto de vértices independientes de tamaño K, lo resuelvo. Y ni miro el certificado y respondo sí o no. Y ya está. Entonces, todos los problemas que se pueden resolver en tiempo polinomial, obviamente también se pueden verificar en tiempo polinomial y pertenecen a la clase NP. ¿No? Lo otro no es tan claro. Estos son los que... Con estos estuvimos trabajando en general hasta ahora. Estuvimos resolviendo con todo tipo de técnicas, todo tipo de problemas que pudimos resolver en tiempo polinomial. Estos son más bien los que nos interesa ver ahora qué pasa, ¿no? Y resulta que de todos ellos, en particular hay algunos que son como los más difíciles de todos, ¿no? Y eso le va a dar cierta estructura a esa clase de complejidad que nos va a hacer la cosa más maneable, ¿tá? No va a ser simplemente una red toda amorfa de relaciones de este problema más fácil que este es más difícil que el otro, etcétera, etcétera, sino que vamos a poder darle un poco más de estructura. Entonces, vamos a decir que X es NP completo. Un problema es NP completo si es, en este sentido, uno de los más difíciles de la clase NP. Es decir, si es un problema que está en NP, si existe el certificador, etc. Pero además se cumple que para cualquier otro problema que yo agarre que esté en esa misma clase, ¿no? Ese problema es más fácil que X, o no más difícil, diciéndolo correctamente. Entonces, una primera observación. Yo agarro un problema X que sea NP completo, ¿no?
Entonces, cualquiera. Si ese x se va a poder resolver en tiempo polinomial, sí y solo sí, todos se pueden resolver en tiempo polinomial. Es decir, si la clase P de los problemas que se pueden resolver en tiempo polinomial y la clase NP de los que se pueden verificar en tiempo polinomial, coinciden. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, si P es igual a NP, obviamente X se puede resolver en tiempo polinomial, porque X es NP completo, así que pertenece a NP, NP es igual a P, así que quiere decir que los problemas ahí se pueden resolver en tiempo polinomial. ¿Ah? Y por otra parte, si X se puede resolver en tiempo polinomial, ¿ah? Cualquier otro problema que yo agarre que esté en NP, ese problema es más fácil que X, o sea que se puede resolver haciendo llamadas a algo que resuelve X, y entonces también se va a poder resolver en tiempo polinomial. ¿Ah? Entonces todos los que están en NP automáticamente se pueden resolver en tiempo polinomial usando un algoritmo que resuelve X. Entonces hay como un punto crítico ahí, donde si yo llego a agarrar un solo problema que se puede resolver, que es NP completo y lo puedo resolver en tiempo polinomial, entonces sé que automáticamente todos los que están ahí se pueden resolver en tiempo polinomial. Hay otra consecuencia, que en realidad es un corolario de esta observación, es que si para alguno de los problemas que son NP completos yo pruebo que no se puede resolver en tiempo polinomial, entonces ninguno se puede resolver en tiempo polinomial. ¿Ah? Porque si no entraría una contradicción con esto. En el momento en que yo tengo, si hubiera un I que fuera NP completo y ese sí se puede resolver en tiempo polinomial, entonces por esto que acabamos de probar, X también se puede resolver en tiempo polinomial, pero acabo de decir que no. Es el contrarrecíproco de esto. Entonces es bien un punto de bisagra. ¿Ah? Esa clase que definimos de los problemas que son NP completos, ¿ah? O se puede resolver todos en tiempo polinomial o ninguno se puede resolver en tiempo polinomial. La otra observación es que si yo tengo este problema X que es NP completo, agarro otro problema que yo sé que está en NP, es decir, que existe un certificador eficiente. Y pruebo que X es menor o igual que Y, es decir, que X es más fácil que Y. Perdón, al revés. Y pertenece a NP. Sí, está bien. X, que es NP completo, es más fácil que Y, entonces Y también tiene que ser NP completo. ¿Ah? Porque X es de los más difíciles de todos, entonces si logro
mostrar esta relación, entonces, esta reducción, entonces automáticamente pruebo que este nuevo problema I también es NP completo, ¿no? Entonces, una vez que yo agarro un problema que es NP completo, puedo empezar vía reducciones a probar que otros problemas también son NP completos. Y así ese conjunto de problemas que se conoce que son NP completos va creciendo relacionando unos con otros. Pero sé que por toda esta estructura que le estamos dando ahora, yo sé que cualquiera de ellos, ¿ah?, es equivalente a los demás, en el sentido que si resuelvo uno en tiempo polinomial, caen todos. Y si para uno de ellos muestro que no se puede resolver en tiempo polinomial, entonces yo sé que ninguno se puede. ¿Bien? Entonces, en general, digamos, gráficamente están los problemas que son NP. Y los NP completos son un subconjunto de eso y son los más difíciles de resolver. Entonces ahora, bueno, nuestra tarea sería en principio encontrar algún problema que sea NP completo. Bueno, nosotros hicimos toda esta definición y en función de esta definición uno puede llegar a estas conclusiones que son de lo más divertidas, pero perfectamente podría pasar que esto no tenga sentido, es decir, que no haya ningún problema que sea simultáneamente más difícil que todos los demás. Capaz que no hay una relación de ese tipo que se pueda verificar. No va a ser así. Igual antes de seguir con eso voy a tratar de dar un ejemplo un poco más concreto de qué es esto de los certificados y de las cadenas de bits que representan esas cosas. Sería Entonces, la cadena X, ¿tá?, por ejemplo, para el problema de independent set, tienes una cadena de bits que represente un grafo y un número k, para el cual estoy formulando la pregunta si existe un conjunto independiente de tamaño al menos k. Y bueno, si n es la cantidad de vértices del grafo, ¿no?, esto de acá lo podría representar usando n cuadrado bits. ¿Ah? Simplemente de la matriz de incidencia
La matriz de incidencia, en definitiva, cada entrada acá es un 0 o un 1. Estos vértices son adyacentes o no. Tengo n cuadrado de ellos, los recorro, por ejemplo, por fila y los voy enumerando acá. O incluso podría ser un poco más eficiente desde el punto de vista de la representación y usando que esto es simétrico y que no hay, por lo menos con nuestra definición de grafo que estamos barajando, no hay aristas entre un vértice y sí mismo. Entonces, en realidad, lo único que tengo que codificar serían, por ejemplo, estas entradas de acá. O sea, lo que está arriba de una de las diagonales, o abajo, lo mismo. Entonces podría usar n por n menos 1 sobre 2 bits. Por decir algo. Y se le pueden ocurrir muchas formas de representar eso. Ahora este K es un número que representa una cantidad de vértices. Tengo n vértices. Así que eso lo puedo representar usando techo de log n bits. Entonces, eso podría ser, por ejemplo, una representación mediante una tira de bits de una instancia de este problema. ¿Y qué sería un certificado? Un certificado sería otra cadena de bits que demuestra que existe un independent set acá, o bueno, o no. Bueno, eso lo que tengo que representar es un conjunto de vértices. Podría ser, por ejemplo, para cada vértice un 1 o un 0 que me diga si pertenece o no al conjunto. Entonces acá podría poner entonces esto me lleva n bits. Y un certificador eficiente es un algoritmo que agarra estas dos cadenas, la X y la Y, la C, acá, y me responde si está bien o no está bien. En este caso sería tomar los vértices que tienen un 1 acá, son los que yo digo que pertenecen a un conjunto S de vértices independientes entre sí, agarrar la representación del grafo y verificar que efectivamente, que la cantidad de vértices acá es por lo menos K, y además que esos vértices son independientes entre sí. Otra, a ver, un poco más, más compleja. Habíamos definido otro problema el otro día que le hemos llamado 3 SAT, que tenían, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Varias, tenía K cláusulas, y cada una de ellas era el OR de 3 términos de variables distintas entre sí. Entonces, bueno, ¿cómo se representa eso en memoria? Bueno, de vuelta hay muchas formas, ¿no? Uno podría decir, bueno, represento de alguna manera quién es K, que es la cantidad de cláusulas que tiene mi instancia del problema. Represento también de alguna manera quién es N, que es la cantidad de variables. Y después, ¿qué tengo que decir? Bueno, tengo que decir quiénes son las cláusulas. Entonces acá vamos a poner la representación de un término, otro término y otro término. Y estos 3 términos representan la cláusula C sub 1. Y esto sigue así hasta que
hasta que llego a la cláusula C sub K. ¿Ah? Entonces, esto sería una instancia del problema y tiene un largo en total esto es X, perdón, X. Y supongamos que el largo de X es igual a M. Esta notación no sé si la habíamos usado antes, que lo usé acá también, es el largo de la cadena de bits. ¿Sabes cuántos símbolos tiene? ¿No? Y bueno, cada uno de estos términos lo tengo que representar de alguna manera. ¿Cuántos bits necesitaría para representar eso? ¿Cómo representarían el término? O sea, tengo que representar cláusulas, ¿no? Cada una tiene 3 términos, dijimos, porque así estaba definido el problema 3SAT. Entonces, acá voy a tener 3K de estas cositas. Bueno, ¿cómo represento cada una de esas cositas? Cada uno de esos términos. O sea, numero las variables de 1 a n. ¿Tá? Y entonces esto la represento con un número binario, la representación binaria de un número que es el número de la variable. ¿Y qué más? Y si es negado o no. Esa es una posible representación. Entonces acá, ¿cuántos bits usaría? Usaría el techo del logaritmo de 2n bits. ¿No? O sea, el universo de cosas que tengo que representar es 2n, o sea, las n variables o negadas o sin negar. ¿No? Podés pensarlo, si querés, como un bit independiente. O sea, el logaritmo de 2n es lo mismo que el logaritmo de n más 1. ¿No? Si querés, es ese bit que te dice si está negado o no, más el índice de la variable, como dijiste vos. Así que todo esto al final, todo junto, me va a llevar K por logaritmo de 2n. Bueno, y ahora, ¿cómo represento el K y el N? Sí. Sí, 3K, tenés razón. Gracias. Bueno, ahora me falta ver cómo represento el K y el N. ¿Da? Bueno, en función de M, que es el largo total de la cadena esta, ¿no? Y bueno, el tamaño de la instancia del problema es M, que es el largo de toda esta cadena, ¿no? Entonces, bueno, si cada variable aparece por lo menos alguna vez, ¿tá? Si no, igual la puedo descartar de la instancia, así que no estoy perdiendo nada ahí. Entonces, n, que es la cantidad de variables, es menor o igual a 3K. Y esto a su vez es menor o igual a m, ¿no? Porque 3K, que es la cantidad de cosas que usé,
acá no puede ser más grande que la cantidad de bits en total que tengo para representar esto. O sea que en definitiva todos los números tanto n como k los voy a representar con algo del orden de log n bits. ¿Tá? De log m. O sea que esto, acá puedo usar log m bits y acá también log m bits, el techo de eso, ¿no? O sea que a mí me dan un m, me dicen, bueno, a ver, instancias de tamaño m. M es la cantidad de bits en total. Y digo, bueno, yo uso log m bits para representar el k, uso log m bits para representar el n, ¿tá? Decodifico esas dos cosas, sé quién es k, sé quién es m, y después sé que vienen k veces repetido estas ternas, donde en cada una uso el logaritmo de 2n bits para representar cada uno de los términos. ¿Tá? Este es un ejemplo un poco más complicado de cómo se representa, en definitiva, a través de una cadena de bits, ¿tá? Una instancia de un problema cualquiera. Entonces, lo que quiero transmitirles es que no se pierde nada si simplemente pensamos en que los problemas son tiras de bits. ¿Tá? Y un certificado acá, ¿qué sería? ¿Qué es lo que tengo que describir como certificado en este caso? Para este tipo de problema. ¿A partir de cuáles ceros y unos? Claro, todos estos ceros y unos que representan acá, en definitiva lo que terminan representando es algo de este tipo. C1 es x1 o x2 negado o x3, el C2 es x2 o x3 o x4, etcétera, ¿no? Hasta la C sub k. Eso es lo que está representado acá. ¿Ah? ¿Qué es lo que busco? ¿Cuál es la pregunta que se formula en el problema este del 3SAT? ¿Cómo? Sí, a ver. O sea, la respuesta todos los problemas que estamos viendo son problemas de decisión. La respuesta es sí o no. ¿Cuándo responde sí y cuándo responde no? ¿Cómo? Ese es el punto. Si existe una asignación de valores para las X, tal que esto se hace verdadero simultáneamente para todas las cláusulas. Eso es lo que estamos preguntando. O sea, los X no están dados en la instancia del problema. La instancia del problema lo que me da es quiénes son las cláusulas. Y la pregunta es, ¿hay alguna forma de asignarle valores de verdad a todas estas X y que todo esto se cumpla? ¿No? Entonces, vamos de vuelta con la pregunta. ¿Qué sería un certificado en este caso? ¿Un bit? Un bit que si es 0, no, 1, que sí. ¿Un solo bit? Si es 0, eso es la respuesta. Si es 0 no hay solución. Da. Eso, más que un certificado, es la solución del problema. ¿Da? Pero el certificador, digo, la solución es 0, 1, que es 1, existe una forma de asignar valores a las X, 0 no existe. Por eso es un bit. Sí, eso es un solo bit, pero eso no es un certificado, eso es la solución del problema. Certificado es más humilde que eso, simplemente algo que te demuestre que efectivamente bueno, humilde no, pero no, en realidad más humilde no, es más explícito, te dice, te tiene que decir cómo llegas a la solución, cómo llegas a una respuesta afirmativa o no. Claro, o sea, un certificado en este caso sería decir, sí, mira, a x1 le tenés que dar valor true, a x2 le tenés que dar valor false, a x3 le tenés que dar valor 1, ¿no? Y mirá, fíjate y se cumple. Pero eso no sería dar la solución. Bueno, es dar la solución no al problema de decisión, sino a la asignación de valores. Pasa que, claro, la solución al problema de decisión es siempre en todos los problemas sí o no. ¿Está bien? Puede ser sí, una forma de... O sea, lo que das es pero no das un 1 o un 0, das un 1 o un 0 para cada una de las variables. Capaz que es eso lo que vos me querés decir, yo te interpreté mal. No, yo te digo que si
¿Sí? devuelvo 1. O sea, un bit más, y digo, bueno, está, yo pude, devuelvo 1. Es verdad. Perfecto, pero eso sería la respuesta de un algoritmo que directamente soluciona el problema 3SAT. ¿No? Ahora, si vos querés evaluar un algoritmo certificador para el problema 3SAT, el algoritmo certificador, ¿no?, recibe una descripción X de la instancia del problema, que es esto, y recibe también un certificado C, ¿no?, que me dice si esto si la respuesta, que me prueba que esto tiene solución afirmativa, bueno, o no, ¿no? La clave es que el certificador eficiente tiene que responder sí o no en tiempo polinomial y tiene que funcionar bien, o sea, tiene que responder sí, sí, solo sí, efectivamente la respuesta es afirmativa o no. ¿No? Entonces, si vos simplemente me das un 1 o un 0 y no me decís qué valores les tengo que asignar a las variables, eso implicaría que el certificador tiene que salir a buscar cómo y eso no lo sé hacer. ¿No? Lo que sí puedo usar como certificado es los valores de verdad para x1, x2 hasta xn que hacen que todas estas cosas se cumplan. ¿No? Entonces esto tendría n bits, que sería b de x1, el valor de x2, hasta el valor de xn. ¿No? Y acá estoy usando n bits. ¿No? Eso que decís vos podría ser un certificado si yo puedo resolver el problema 3SAT en tiempo polinomial. ¿No? Pero si lo sabemos hacer, vamos a buscar $1.000.000 que se ofrece como recompensa para que resuelva ese problema. Un par de comentarios que no quería olvidarme de hacer. Fíjense que si uno piensa un poco en esto, dice, bueno, pero entonces al final, lo único que importa acá es que hay tiras de bits, de unos y ceros, que a mí se me ocurrió pensar que esto representa cláusulas y no sé qué, y acá en este caso se me ocurrió pensar que esto representa un grafo y SK representa un número y ¿no? Y entonces con esa interpretación y mi definición del problema, en definitiva hay un mapeo de que hay algunas tiras de unos y ceros que tienen respuesta 1 y hay algunas tiras de unos y ceros que tienen respuesta 0. ¿No? Entonces al final todo el verso que nosotros nos hacemos con respecto al problema, el grafo o el SAT o todo eso, por supuesto que es útil para interpretar estas cosas, pero desde un punto de vista estrictamente formal uno puede decir, bueno, el problema es hay algunas tiras que se mapean a 1 y hay algunas tiras que se mapean a 0. ¿Está? Entonces, al final de cuentas, ¿no? Los que tienen las instancias que tienen respuesta afirmativa y las instancias que tienen respuesta negativa. Y eso es lo que hay. Entonces, todo esto al final de cuentas se puede formalizar como que un problema problema en definitiva es un conjunto de tiras binarias, por ejemplo, las que tienen respuesta afirmativa. Entonces, una instancia tiene respuesta sí, lo puedo escribir así, como X, la tira de bits que representa esa instancia, si pertenece o no a un determinado conjunto, que es lo que representa el problema para mí. Entonces, una forma de formalizar toda esta historia de forma mucho más abstracta.
Y uno hasta se podría cuestionar, bueno, pero entonces el mismo problema en términos de los versitos que yo me hice, ¿no? Es un grafo y busco un conjunto de vértices o son cláusulas en términos y no sé qué. Dependiendo de cómo yo haga el mapeo ¿no? De cada instancia, la represento con qué tiras de unos y ceros, capaz que podría terminar siendo resoluble o no en tiempo polinomial o no. No es como que al final uno podría preguntarse, capaz que al final todo esto depende de qué representación estoy eligiendo yo para las instancias. Y ustedes ven en el libro, nada, no se hace mucha discusión sobre eso. Simplemente pasa un poco desapercibido. Y en el fondo lo que está pasando es que estamos siempre pensando en representaciones que son naturales para ese tipo de problema y no importa mucho cuáles. Pero yo no quería dejar de comentarles que esto se puede formalizar de esta manera. Otra cosa sobre la cual tampoco se escarba mucho es cuál es el modelo de cómputo acá. Es decir, ¿qué significa resolver en tiempo polinomial o no? ¿Con qué máquina? ¿Quién es el que está haciendo las cosas? ¿No? Entonces, en general, de vuelta, para formalizar un poco esto, ustedes van a ver que muchas veces lo que se usa es un modelo matemático de cómputo que es el modelo de las máquinas de Turing. ¿Ah? La máquina de Turing es una abstracción matemática, es básicamente una máquina de estados, y hay una cinta que, bueno, la máquina de estados puede moverse, hay un puntero en esa cinta, para atrás y para adelante, y puede escribir y leer de esa cinta, hay una serie de... Es un mecanismo muy simple, pues se puede demostrar que esa máquina abstracta puede resolver básicamente las mismas cosas que las computadoras que usamos nosotros. Entonces, es un modelo muy sencillo y nos permite hacer matemática con eso para llegar a conclusiones. En particular, Turing usó ese formalismo para mostrar cosas como que hay problemas que las computadoras, o con ese modelo de cómputo, en particular las computadoras que somos nosotros, que no son capaces de resolver. Eso es lo que se llama teoría de computabilidad. Es decir, más allá de que pueda parecer sorprendente, porque uno está acostumbrado a que, bueno, lo programo y lo resuelvo, no, hay cosas que no es que... Y no tiene nada que ver con el tiempo de ejecución. No es que no las puedo resolver porque me va a llevar tiempo exponencial. No lo puedo resolver porque no lo puedo escribir. Sí, poner cara rara porque suena raro, pero es así. Por ejemplo, imagínate un programa que tome un texto y hace algo. Ese texto podría ser, por ejemplo, un programa escrito en cierto lenguaje de programación. En definitiva, es un texto. Por ejemplo, un programa que es de ese estilo es un compilador. Un compilador, que es un programa que toma como entrada un texto que es el código fuente de un programa y genera código binario. Entonces, a más de uno le habrá pasado que escribe un programa, un código fuente, y lo prueba y queda en loop, y no sale. ¿No? Entonces alguien muy astuto puede decir, esto ya me pasó como 5 veces a lo largo de la carrera, quisiera un programa que yo le doy como entrada a mi programa y me diga, ojo que tu programa puede entrar en loop, o no, estás ok y nunca va a entrar en loop. ¿No? Estaría bueno, pero no existe. No se puede hacer. No se puede. No vamos a entrar en eso, no se asusten, ¿tá? Pero está bueno que sepan que esas cosas están. Y cómo, bueno, el modelo de cómputo en definitiva
es importante formalizarlo bien. De hecho, si será importante, ¿qué significa NP? ¿Alguien se preguntó qué significa NP? Yo dije, esto es NP, NP. ¿Qué significa NP? A mí me sonaba no polinomial. Jamás nadie vaya a decir que NP significa no polinomial, ¿no? A mí me sonaba eso. Claro, y por eso lo van a escuchar. Ah, NP es no polinomial. No, de vuelta, si supiéramos que NP es no polinomial, entonces vamos y quiero el $1.000.000. ¿No? NP lo que significa es, al revés, es todo lo contrario, significa polinomial. Significa non-deterministic polynomial. Quiere decir que es polinomial, pero en una máquina, en un modelo de máquina no determinista. Entonces, dependiendo de qué modelo de cómputo yo use, algunas cosas se puedan resolver en tiempo polinomial o no. ¿No? Esto que nosotros formalizamos de otra manera, diciendo, bueno, existe un certificador, lo que significa es que otra forma de expresarlo, con otro tipo de abstracción y modelo matemático, lo que significa es que en una máquina de Turing no determinista, que es otro modelo de cómputo, esos problemas se pueden resolver en tiempo polinomial. ¿No? Y eso es lo que significa que sea NP. Dicho sea de paso también, todo esto, digamos, cultura general para alguien que está estudiando computación, la máquina de Turing, esta que es el modelo de cómputo fundamental que se usa para desarrollar teorías sobre esto, no tiene nada que ver, bueno, no tiene nada que ver, no es el ropero que aparece en la película de Turing, ¿no? El del código Enigma. ¿No? Eso también lo hizo Turing, pero es otra cosa. ¿No? Esto lo hizo antes. La máquina de Turing, lo que se conoce como máquina de Turing, no es un ropero, es una abstracción matemática. Bien. Bueno, perdón por la digresión. Vamos a seguir con donde estábamos. Quiero decir, todo esto, en definitiva, con respecto al modelo de cómputo y a cómo se representan los datos, etcétera, es como que si ustedes miran el libro, y en general como lo vamos a presentar nosotros, como que va ahí medio como al borde del barranco de la informalidad, pero está bien, y está bien presentarlo así, en este curso y en ese libro, porque este es un curso de algoritmos y no de teoría de la computación. Pero en definitiva, yo no quiero dejar de decirles que hay todo un mundo donde uno puede profundizar mucho más en cómo se formaliza y se abstraen estas cosas. Bueno, habíamos llegado teníamos esta definición de NP completo, que estaba muy linda. Dijimos, si hay un problema ahí adentro de esa clase de los problemas que son NP completos, entonces se da esa especie como de bisagra, tal que si puedo resolver uno, se resuelven todos, si hay alguno que muestra que no se puede resolver, no se resuelve ninguno. La pregunta es si hay algo ahí adentro, si eso no está vacío. Y sí hay algo. El primer problema que se mostró que efectivamente está ahí adentro es el problema que se llama SAT, que es más general que el 3-SAT. Es el mismo problema de satisfacer cláusulas, pero estas cláusulas no están restringidas por la cantidad de términos. Pueden tener no exactamente 3, pueden tener 1, 2, 3 o más. Bueno, ese problema SAT se demuestra que es NP completo. Eso es el teorema de Cook o Cook-Levin. Esto es de los 70, 71, 73, en ese rango de fechas. Dos independientemente llegaron a lo mismo.
Cook del lado de América del Norte, estadounidense, canadiense, Levin del lado de la Unión Soviética, y cada uno llegó por su lado. Y eso es fundamental porque una vez que uno tiene un problema ahí adentro, entonces puede encontrar otros a través de esto que dijimos recién, haciendo derivaciones comparando contra ese. Si una vez que yo sé que SAT es NP completo, entonces yo agarro algún otro problema que digo, esto será NP completo o no, y si pruebo que SAT se reduce a ese otro, así que SAT entonces ya está. ¿No? Ahora, entonces, una vez que uno tiene algo, un punto de origen en ese conjunto, uno puede empezar a probar que hay otras cosas que ir mostrando que están ahí adentro también. ¿No? Lo que es difícil es el primero, ¿no? Para el primer problema, uno tiene que mostrar algo que no parece para nada sencillo, que es que vamos a ir a buscar un problema, hasta que si me dan cualquier otro que está en NP, entonces yo puedo resolver ese otro con el mío, con una solución para el mío. Cualquier otro. ¿Ah? Todos estos que hemos estado hablando ahora, del vertex cover y el hamiltoniano, y todo lo que se nos ocurran y los que se les puedan ocurrir después. ¿Ah? Entonces no parece nada fácil. Vamos a hacer nosotros es, en vez de arrancar por SAT, vamos a arrancar por otro, que es el Circuit SAT. Igual antes quiero hacer algún comentario, ¿no? ¿Por qué en vez de SAT nosotros nos definimos 3 SAT antes, ¿no? Entonces uno se puede preguntar, ¿cuál es la gracia de definir un problema donde tengo cláusulas y cada cláusula tiene exactamente 3 términos? O sea, ¿no sería mucho más natural el SAT, que no tiene ningún tipo de restricción de que las cláusulas tengan que tener exactamente 3 términos? Es como que tenés más estructura para apoyarte. Exacto. Depende para dónde yo quiera ir. ¿No serían como subproblemas? ¿Cómo? ¿No serían como subproblemas? Claro, pero depende para qué lado que yo quiera ir, me conviene una cosa o la otra, ¿sí? Por ejemplo, nosotros probamos que, lo anoto acá al margen, 3 SAT, no, al revés, que, sí, 3 SAT, solo habían probado esto, ¿no? Entonces, para hacer algo de ese tipo, lo que hicimos fue, bueno, nos damos una instancia de 3 SAT y vemos cómo resolverla en términos del independent set. ¿Tá? Entonces, claro, ahí me sirve que este problema, después vamos a ver que 3 SAT efectivamente es NP completo también, da igual que SAT. Entonces, como yo me tengo que dar una instancia de este y tratar de ver que se puede resolver con este, cuanta más estructura tenga eso, para mí va a ser más fácil. Entonces es más fácil, y lo usamos cuando hicimos la construcción, tratar de solucionar una instancia de 3 SAT que tiene como mucho más estructura que un SAT general. Entonces esa es la relevancia de 3 SAT. ¿Por qué 3 SAT y no 2 SAT? Bueno, porque el 2 SAT se puede resolver en tiempo polinomial. El 3 SAT el primero es efectivamente NP completo. ¿Ah? Entonces después uno que dice, pero si estamos parados de este lado es al revés. O sea, yo quiero ver que todo problema se puede expresar
en términos del SAT, o de alguno, que yo quiero que sea NP completo. O sea, bueno, me conviene elegir el SAT que tiene más expresividad. Depende de hacia qué lado quiera hacer yo la reducción. ¿Tá? Después vamos a probar simplemente que 3 SAT es equivalente a SAT, ¿tá? Que uno se puede resolver con el otro. ¿Tá? Pero puede parecer a primera vista medio caprichoso y la razón es esa, justamente para después poder aplicar en reducciones como esta. El otro día también, después de la clase, alguien me había comentado que no resultaba del todo claro por qué es difícil el problema en definitiva. O sea, nada, vamos a terminar viendo que es NP completo y todo, pero intuitivamente hasta parecía que se podía resolver con algo greedy, ¿no? Bueno, agarro me fijo acá cuáles son la variable que ocurre más veces, sin negar, por ejemplo, y a ese le asigno un 1, o si es negada le asigno un 0, y así voy como después despejando. ¿Tá? Yo había afirmado que eso no iba a llegar a buen puerto, porque lo sé, pero no es fácil también encontrar un ejemplo. ¿Tá? Y hay que empezar a jugar un poco para ver la riqueza que tiene, que efectivamente se puede resolver cualquier problema en términos de algo que soluciona 3 SAT. Por ejemplo, si yo tengo la variable z y pongo cláusulas de este tipo, entonces ahí ven un ejemplo donde acá si aparecen estas 4 cláusulas en 3 SAT, entonces, ¿cuánto tiene que valer Z? ¿Cómo? Sería falso, ¿no? Para que te queden dentro uno y después... Claro, o sea, acá, si yo quiero satisfacer estas 4 cláusulas, Z necesariamente tiene que valer 0. ¿Ah? ¿Por qué? Porque acá están todas las combinaciones de x1 y x2 negados o sin negar. Entonces, cualquiera sea el valor que yo le asigne a x1 y x2, alguna de estas, si yo miro la segunda parte, es 0. Así que la única forma de satisfacer todo esto es que z valga 0. ¿Ah? Entonces ahí ves un ejemplo donde vos decís, bueno, yo me podría ir una maga acá y decir, ponerle que en otras cláusulas el z aparece sin negar muchas veces, ¿tá? Con otras combinaciones de variables. Entonces me podría ir a la maga y decir, z aparece sin negar muchas veces, y entonces la pongo en 1. Pero después, nada, por estas 4 cláusulas, que son unas poquitas, ya tendría que ir para atrás y decir, no me queda más remedio que ponerle 0. Entonces ustedes ven ahí, cuando empiezan a jugar un poco, ven que esto tiene la riqueza para realmente generar todo tipo de instancias que me obligan a probar básicamente todas las combinaciones. No se sabe hacer nada mejor que eso. Bueno, les decía, nosotros en vez de empezar con SAT, como nuestro primer problema de NP completo, lo que vamos a ver es otro. Vamos a mostrar que otro problema que se llama Circuit SAT. Vamos a ver que ese problema es NP completo. ¿Qué es este Circuit SAT? ¿Qué es una instancia de ese problema? Bueno, es una instancia de problema, es un circuito combinatorio que tiene, si ustedes que están haciendo arquitectura les va a sonar. Circuito combinatorio tiene compuertas AND, OR y negaciones. Ahí después tengo entradas
Tengo algunas entradas que son variables, que son variables que yo tengo que decidir si van a valer 0 o 1, y tengo otras que están cableadas a 0 o 1 fijo. Y esto se combina con compuertas. Por ejemplo, tengo un AND acá, y a esto le hago un OR con este otro que viene acá. A esto le hago una negación. Y le hago un AND con esto, y a todo esto le hago un AND. Y termino obteniendo una salida. Así que una instancia del problema para nosotros es, en definitiva, un grafo, no es más que eso, donde tengo nodos que representan constantes y o variables. Tengo nodos que representan compuertas. Algunos tienen 2 entradas y una salida, algunos tienen solo una entrada y una salida, como la negación. Y todo esto se combina hasta que al final termina en una única salida, que va a ser un 0 o un 1, dependiendo de qué es lo que ponga yo acá. Y el circuit SAT, como se podrán imaginar, lo que plantea el problema es, ¿existe alguna forma de darle valores de verdad, ceros y unos, a las variables x1, x2, x3, para que lo que salga acá sea 1? Ese es el problema. Una instancia es una representación de un grafo con esas características, no es cualquier grafo, que representa un circuito con una única salida. Y de la misma manera que en SAT o en 3SAT, un certificador para esto sería una asignación de verdad para los x1, x2, x3. Vamos a probar que cualquier problema que está en NP se puede reducir a esto. O sea, si yo puedo dar respuesta a este problema, entonces dado cualquier otro que está en NP, yo me puedo construir un circuito y preguntar si ese circuito se satisface o no. Y eso equivalentemente va a resolver mi problema original. Cualquiera sea ese problema original. Cosa que es difícil imaginarse cómo vamos a hacer. Porque si vos me das un problema concreto, yo puedo pensar cómo mapeo uno a otro. Ahora, si me decís, dado un problema arbitrario, cualquiera que está ahí adentro, lo tenés que mapear a algo así. O sea, es difícil saber hasta por dónde arrancar. Para eso, vamos a usar un lema, o un resultado auxiliar.
¿Ah? El instrumento clave para ver que el circuit SAT es NP completo es esto, que vamos a tener en la caja de herramientas, este resultado auxiliar. Que lo que dice es que si vos me das un algoritmo B, que toma una cadena y produce una respuesta 0, 1 y ejecuta en tiempo polinomial. Por ejemplo, y ese es el uso que le vamos a dar, un certificador para un problema NP. El certificador lo pusimos como un algoritmo que toma dos cadenas, pero en definitiva es como tomar la concatenación de esas dos cosas. Entonces lo que dice esto es que yo puedo construir en tiempo polinomial un circuito que es equivalente a ese algoritmo B. Es decir, que produce como salida un 1, si y solo si el algoritmo B con esa entrada produce un 1. Y ese circuito ese circuito tiene tamaño polinomial y lo puedo construir en tiempo polinomial a partir de una descripción de un programa P que implementa ese algoritmo en alguna máquina, ¿no? Acá de vuelta, todo esto se podría hacer en términos de máquinas de Turing. Nosotros vamos a pensar en máquinas más como las que conocemos nosotros. Entonces, sin ser del todo formal, voy a tratar de convencerlos que efectivamente eso es así. Entonces, ¿cómo funciona ese programa P que implementa ese algoritmo B? Bueno, ese programa, si yo miro en memoria, en algún lugar va a estar ese programa P almacenado en la memoria. Esto tiene una cantidad constante de bits, un cierto tamaño. Ese programa P está en lenguaje de máquina. Lo compilé en alguna máquina. Está ahí. El programa va a tomar su entrada de algún lado en la memoria. O sea, en algún lado van a estar todas las X. Que esto tiene tamaño n. Fenómeno. Ese programa, además de las entradas, va a hacer cosas con variables. Va a tener contadores, índices que apuntan a algún arreglo, no sé, cosas. Va a tener un stack, potencialmente, puede ser recursivo. Usa una cierta cantidad de memoria. Bueno, pongamos por acá todo junto cuál es esa memoria que usa. ¿Cuánta memoria usa? El punto clave, y esto es central, es observar que si
el algoritmo, el programa ejecuta una cantidad polinomial de instrucciones, este lenguaje de máquina, porque lleva tiempo polinomial, y en cada una de ellas accede a una cantidad constante de posiciones de memoria, accede a una palabra de memoria y la trae a algún registro, o bueno, accede a una instrucción y la carga en el registro de instrucción, ¿no? Pero para cada instrucción que se ejecuta, accedo a una, dos, tres palabras, ¿no? Una cantidad constante. Entonces, por más memoria que yo pudiera pensar que esto, mi modelo de cómputo tiene, si el programa ejecuta en tiempo polinomial, va a acceder a una cantidad polinomial de memoria. Bueno, entonces ocupémonos solo de las que accede, el resto igual ni las va a tocar. Así que esto va a ser del orden de PDN, donde P es un polinomio. Esa es una P mayúscula, esta es una P minúscula. Bueno, ¿qué más? Parte del estado que determina el comportamiento del programa no es solo la memoria, hay también registros de la CPU, ¿no? Bueno, pongámoslo todo por acá. Acá está el registro de instrucción, el program counter, todos los registros que uso para acumulador, está los flags, ¿no? Todas esas cosas que ustedes conocen. Ahora, si yo le doy valores a todo esto en un cierto instante de tiempo, y hago correr la máquina por un ciclo completo, ¿no? Fetch, decode, etc. Todo esto determina exactamente qué es lo que va a pasar después. O sea cual sea la instrucción que yo vaya a ejecutar en este programa P en algún momento, todo lo que necesito para determinar qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a producir, es esto. ¿Estamos de acuerdo? Esto es en definitiva lo que es una computadora, ¿no? O sea, tengo un estado, es una máquina de estado, tengo un estado que es esto, y hay una maquinita que, dado este estado enorme, me determina el siguiente estado, y el siguiente estado en función de cuáles son las entradas acá, ¿no? Yo fijé las entradas, está determinado perfecto todo lo que va a hacer. Entonces, si digamos, si esto es lo que está en un determinado momento I, en el tiempo I más 1, yo voy a tener otra tira de bits, es el nuevo estado en el cual quedé en el tiempo I más 1, después de haber ejecutado la i-ésima instrucción, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la tira de bits que yo voy a tener acá es una función que puedo implementar con un circuito combinatorio del estado que yo tenía anteriormente. ¿No? Acá, yo qué sé, si le hacen zoom a esto, ¿no? Por acá voy a tener el PC en el tiempo I más 1. Va a ser
PC más 1, o el destino de un salto, que va a estar, por ejemplo, en el registro IR, en algún lugarcito por acá. Acá, bueno, todo eso lo implemento con un circuito combinatorio, ¿no? El IR en el tiempo I más 1, y bueno, va a ser lo que me diga esto, ¿no? Y voy a tener que cargar en el IR la instrucción esta que venga de acá, ¿no? Bueno, eso en definitiva lo puedo hacer, podría ponerlo así, es como el OR. Ustedes vieron cómo implementar estas cosas de forma secuencial, ¿no? Las computadoras tienen sus flip-flops, los registros, etcétera, van como haciendo etapas con ciclos. Pero yo podría poner esto directamente como un circuito combinatorio. Digo, bueno, para cada una de todas estas posiciones de memoria, las paso todas hacia por un OR gigante, que tiene del orden de la cantidad de memoria que tengo términos. Y a cada uno le hago un AND preguntando con un comparador que me dice si el registro de instrucción es esa dirección, ¿no? O sea, agarro una de acá, y para cada una de ellas le digo, bueno, esta dirección coincide con lo que ahora tiene el registro, el program counter, no, el IR, no, el PC. ¿No? Y si es sí, ese AND me da el valor de la variable, después hago un OR con todo eso, solo una de ellas no va a quedar en 0. Y eso es lo que cargo en el nuevo IR. Entonces, ¿cuántas compuertas hay? Bueno, hay de todas estas, todas van a un lugar acá, ¿no? Y después, cada una de las posiciones de memoria que podría actualizar también con una técnica parecida, la conecto con los posibles registros, donde digamos que es una arquitectura que solo me permite leer y escribir a memoria desde registros, por simplificar. Entonces, bueno, cada una de ellas tiene que ver si estoy escribiendo en ella, ¿tá? Y si, o sea, si el valor de un registro que me dice la dirección, si coincide con esta posición, y bueno, y en ese caso actualizar o no. Y de vuelta lo hago con un circuito parecido a esto. Entonces, en definitiva, acá yo tengo que meter toda una serie de compuertas, que va a ser del orden de la cantidad de bits que tengo en total acá. Y en realidad multiplicada por algo del orden de log n, porque todas estas cosas y comparaciones y todo esto son entre palabras que son del orden de log n bits, ¿no? Yo para trabajar con números que van del 1 al n, que es el total de la cosa, necesito indexar, etcétera, con cosas del orden de log n bits, ¿no? Pero bueno, pues en definitiva ese log n no va a afectar mucho, es polinomial en este coso de acá, ¿no? En el largo de la secuencia de esto. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ahora, una CPU, de las que usamos nosotros, en general ejecuta por un tiempo no acotado. Entonces, todo esto se implementa con memoria y una coordinación a través de un reloj que va como procesando las etapas secuencialmente, y entonces esto lo tengo una sola vez en memoria y se va actualizando cada vez que hago un ciclo completo de instrucción, ¿no? O sea, tengo un vector de memoria y registros, etcétera, que ese estado se va actualizando a medida que va evolucionando la ejecución del programa, ¿no? Pero, en este caso, si yo tengo una entrada fija de tamaño n, yo sé que este programa va a ejecutar no hasta el infinito, ¿no?
va a ejecutar una cantidad polinomial de instrucciones, una cantidad polinomial de pasos. Así que cambio memoria o cambio tiempo de ejecución en etapas por compuertas y me construye un circuito gigante que de un saque me computa cuál va a ser el estado que va a tener esta máquina al final después de P de n iteraciones. Entonces, parto del estado 1, paso por el I más 1 y sigo hasta el momento P de n. Y llego en una sola operación combinatoria, sin flip-flop, sin nada, simplemente cómputo de un saque, como el estado final en que termina el programa después de ejecución de P de n instrucciones. Acá en algún lugar tiene que estar el resultado, ¿no? Es lo que si va a responder sí o no. ¿Está? Esa es la salida de mi circuito. ¿Qué tamaño tiene este circuito? Y bueno, dijimos que tiene del orden de P de n por log n, etcétera, cada una de estas etapas, y tengo P de n de estas, me queda como P de n, P al cuadrado de n, por cosas del orden de log n, sigue siendo todo polinomial en n. Será enorme, un disparate, pero es polinomial en n. ¿No? Lo que estoy usando acá es que el tamaño del estado que yo necesito determinar es de tamaño polinomial en n. No importa de cuánta memoria dispone realmente mi modelo de cómputo, el programa ejecuta una cantidad finita de operaciones para cada n, y entonces eso está acotado. Y ejecuta una cantidad de veces que también está acotada por un polinomio de n. Entonces este cuadrado me determina el tamaño que tiene que tener ese circuito al final. Obviamente para cada n este circuito es cada vez más grande, ¿no? Pero dado el n, hay un circuito de tamaño polinomial en n, que lo puedo construir con esto que yo más o menos les fui describiendo informalmente. Lo puedo construir, armar todas estas compuertas, básicamente es copiar el mismo circuito, ¿no? una y otra vez acá. Y resuelve exactamente el mismo problema. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno. Después la seguimos. Yo les quería pedir antes que se vayan. Están las encuestas de los cursos para llenar. Así que, ya que además ustedes han sido un poco conejillo de India, si pueden llenar la encuesta, bueno, a nosotros nos viene bien. Sobre todo si tratan de que sea lo más informativa posible, ¿no? Por ejemplo, hay siempre una sección para poner comentarios. Traten de aprovecharla para decir, para justificar sobre todo. Por ejemplo, si a mí me dicen, no sé, una pregunta, ¿los espacios de consulta les son útiles o no? No. Si no son útiles, yo no sé si es porque igual son autosuficientes y no necesitan, o porque no les siguen por X motivo. Entonces, si pueden desplazarse un poco más en la justificación de las respuestas, a nosotros nos viene bien. Así que por favor, si toman un tiempo para eso, nos ayudan para la próxima edición.